Hay que tener claro qué fue lo que pasó. Sí. El Congreso no aprobó ningún monto. No existe decisión unánime de las 4 comisiones. Como no existe decisión unánime de las 4 comisiones, la interpretación jurídica que hasta ahora existe y que vamos a revisar es de que sigue vigente el monto propuesto por el gobierno y sigue la discusión para primer debate, para el cual todavía las comisiones económicas siguen funcionando y está la ley de financiamiento para seguir discutiéndola. Ministro, pero la situación sería diferente si antes del 15 de septiembre, como lo establece el estatuto, se aprobara uno de estos montos. Hay hasta el 15 de septiembre, hasta la medianoche del sábado, para tomar una decisión sobre el umbral. Por ahora, todas las que fueron propuestas hoy, todas encontraron la misma situación. No hay unanimidad en las 4 comisiones. Para que se apruebe un monto tiene que haber unanimidad en las 4 comisiones. Aquí el verdadero impasse es el de que una comisión del Senado está radicalizada en que solo puede haber una propuesta de monto válida, que es la de 511. Con ellos hasta ahora no han podido negociar ninguna otra. Ministro, ¿por qué se bajaron de ese techo de 523 billones de pesos? ¿Por qué no se bajaron de ese techo? De lo que habían pedido. Ese es el monto de presupuesto propuesto por el gobierno, que implicaba que está financiado a 511 y que hay una ley de financiamiento por 12 billones de pesos. Pero, ministro, la discusión con la Comisión Tercera de Senado es la de que ellos no quieren discutir la ley de financiamiento. Esa ley ya está, ese proyecto de ley ya está radicado. Al principio decían que era que no la conocían, ya se conoce, está radicada. Entonces la discusión hay que hacerla simultánea. Pero señor ministro, usted dice precisamente que es una comisión del Senado la que está radicalizada. ¿Eso significa que ustedes como gobierno estarían en plena disposición de revisar ese monto de 523, de negociarlo, para llegar al 15 con un monto? ¿O ustedes se mantienen en ese monto, en 523 billones? ¿Se radicalizan en el 500? No estamos radicales. Ese es el monto del presupuesto propuesto por el gobierno. Eso Eso no no es un juego. es un juego. Por eso, o sea, se mantienen los 523 billones. A ese monto no se llegó por azar, se llegó por una construcción que llevó muchos meses y el mismo proyecto de financiamiento es una construcción que tiene ya más de 2 meses de organizar. Ministro, con esta decisión que se toma hoy de negar la propuesta del gobierno, ¿consideran que de pronto el gobierno cometió algún error? Porque si bien no se aprobaron las otras propuestas, sí de todas maneras se dio una gran mayoría de que no estaban de acuerdo con la propuesta del gobierno. Lo que hasta hoy es claro es de que no hay acuerdo en las 4 comisiones, y mientras no haya acuerdo en las 4 comisiones sobre el techo del presupuesto, la interpretación jurídica que vamos a revisar para la citación que hizo el presidente Salazar mañana es si se configura o no el de que predomina el techo propuesto por el gobierno. Pero por eso, o sea, ¿no cree que de pronto tuvieron algún error, cometieron algún error al presentar una cifra de 523 teniendo en cuenta la decisión que no se había dado nunca? El error, no existe ningún error en la construcción del presupuesto, hay interpretaciones sobre el mismo. Una cosa es tener interpretaciones y otra cosa que el presupuesto se haya construido erradamente. Con el ambiente Pero entonces político. mañana entonces ustedes no van a llegar con otra alternativa. Vamos a hacer las consultas jurídicas de qué es lo que sucede después de ese, porque es inédita. Pero la interpretación jurídica hasta ahora predominante es la de que cuando el Congreso no toma decisión, que no hay decisión unánime de las 4 comisiones, predomina la propuesta del gobierno. Pero hasta el 15 de septiembre. Por decretos. Desde la ignorancia legal. O sea, ¿qué sentido tiene mantenerse como se radicó el proyecto si igual ya se negó una proposición que tiene ese monto? No está negada. Perdóneme, pero no está negada. O sea, usted ve el vaso medio. Para negada tienen que haber sido las 4 comisiones simultáneamente. Mejor dicho, se aprueba si lo aprueban las 4 comisiones. Se niega si la niegan las 4 comisiones. ¿Qué pasó aquí? Que no hubo ninguna decisión porque ninguna propuesta
fue aprobada o negada por las 4 comisiones. Es decir, el monto de 523 billones de ustedes, del gobierno nacional, ¿sigue vivo, sigue vigente? Sigue vivo, sigue Niegan vigente. a la interpretación que han hecho varios congresistas de la ley quinta, que si una de las comisiones la niega, en las comisiones conjuntas se interpreta como negada. Se interpreta como que no hay acuerdo porque se niega con las 4 comisiones. Director, O se aprueba con las 4 comisiones. Director, usted hablaba ahora de que si no se aprobaba, entonces se iban por decreto. Bueno, miren, esta es una situación muy difícil para el país. Todos los gobiernos han presentado leyes de financiamiento y han presentado reformas tributarias. Nosotros hemos sido serios en el manejo de la economía del país y los escenarios que hemos construido en la presentación de este presupuesto obedecen al cumplimiento adecuado a la regla fiscal, como lo establecen las normas y la ley orgánica de presupuesto. No nos hemos apartado en nada, es un presupuesto serio. Hemos dicho que es un presupuesto que le faltan 12 billones que los necesitamos para la salud del pueblo colombiano, 12 billones que necesitamos para la educación de los niños y los jóvenes, 12 billones que necesitamos para garantizar los subsidios de servicios públicos, 12 billones para atender a los más débiles, a los más pobres de Colombia. Y lo hemos dicho abierta y francamente, pero aquí hay un sector, la oposición específicamente, que le juegan a la anarquía, ¿sí? A que el país definitivamente se desbarajuste, especialmente una oposición que gobernó en los últimos 4 años, ¿cierto? Y que finalmente nos dejó unas deudas absolutamente impagables, que nos dejaron unas obligaciones que no las cumplieron, como el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, que nos dejaron unas obligaciones con la banca multilateral enormes que no la ha tenido ningún gobierno. En esa ruta nosotros que hemos dicho, tenemos un presupuesto de 523 billones y lo vamos a mantener. Esa es una decisión que el gobierno la ha discutido en distintas formas y en distintos espacios, con las mismas comisiones económicas. Pero aquí, por ejemplo, hay una contradicción de la oposición que el país la acaba de ver. Por un lado dicen que eso que nosotros presentamos ahí es una reforma tributaria y no es cierto, es una ley de financiamiento. Pero por otro lado, allí votaron una proposición y mírenla, la del presidente del Senado, la del presidente del Congreso. Votaron un monto de 511 y en los medios dice que más adelante iríamos a una reforma tributaria. Al fin que o reforma tributaria sí o reforma tributaria no, que se pongan de acuerdo. Entonces nosotros somos serios, nos mantenemos en el monto, mañana volvemos acá. ¿Y por qué en el monto nos mantenemos? Porque quitar un peso de allí sería quitarle recursos y derechos sociales a los más pobres del país. Por eso les preocupa que no aprueben esta ley de financiamiento necesaria para el presupuesto. Pero director, y Miren, además usted si no aprueban la ley de financiamiento, que lo haga el Congreso. ¿Por qué? Porque la ley de financiamiento es un complemento para la inversión social del país. Y al no existir inversión social en el país, pues a quien van a afectar es a los más débiles, a la clase media, que finalmente son los que reciben estos derechos. Van a afectar la seguridad del país, van a afectar la educación pública del país, la salud pública de Colombia. Y esa es la realidad. Nosotros no vamos a tomar esa decisión. Por eso vamos a una ley de financiamiento que finalmente busca equilibrar el presupuesto para no desmejorar los derechos del pueblo colombiano. Pero Esa es la entonces tarea. usted confía ciegamente en que con esa ley se van a recaudar esos 12 billones puntualmente. Es decir, ¿puede haber un margen de error en esto o definitivamente usted cree que de ahí salen esos 12 billones? Porque esa es la alerta que hace, que pueda quedar desfinanciado. El equipo económico del gobierno duró 2 meses construyendo este presupuesto. Hicimos las consultas correspondientes. Presupuesto 6 meses. Sí. La ley de financiamiento. Por eso, discutiendo, diríamos nosotros, esta fórmula para llegar a una ley de financiamiento, ¿sí? Y todos los caminos conducen a que efectivamente esta ley de financiamiento nos permite apalancar esos recursos de inversión social que se requieren. Eso está claro, se lo hemos presentado ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7 veces. Las veces que nos han solicitado las comisiones económicas sustentar, lo hemos hecho. Ya que, pues, que quieran tomar unas decisiones, una comisión en particular, porque hay comisiones, porque también hay que decirle al país, hay comisiones económicas aquí, sí, que han votado en favor el presupuesto que ha presentado el presidente. Pero la tragedia de esto es que con una sola comisión que vote en contra, pues finalmente no pasa el presupuesto que ha presentado el gobierno. Pero entonces dejan así abierta de todas maneras la posibilidad de irse por decreto con el presupuesto. Nosotros mañana seguimos, vamos a seguir sustentando, vamos a seguir consolidando nuestra propuesta y obviamente esperaremos el análisis jurídico que determina. Pero finalmente
y lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el ministro, lo ha dicho el equipo económico, nosotros vamos a seguir defendiendo este presupuesto porque es un presupuesto que finalmente atiende las necesidades que hoy tiene el pueblo colombiano, mínimas, porque finalmente aquí en Colombia pagamos más la deuda externa, los intereses de la deuda externa, que en la inversión social. ¿Escuchaste ese sonido? Es el clic para asegurar tu vida. El uso del cinturón de seguridad reduce el riesgo de lesiones graves en un 50%, tanto para el conductor como para los pasajeros. Un simple clic puede salvar vidas. El clic de la vida, tu seguro en la vía. Agencia Nacional de Seguridad Vial.